Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a seguir con nuestra secuencia de ver las cartas paulinas o las epístolas de Pablo, como se las conoce también. Y como ya vimos antes, recordamos, son 13, son 9 cartas a las congregaciones distintas, donde estuvo el apóstol Pablo y sus compañeros, y 4 que se las conoce como las cartas pastorales, que se las dedicó a personas específicas, ¿sí? Ya vimos primera y segunda de Tesalonicenses y hoy nos toca recorrer juntos el libro de Gálatas. Para que tengan una idea, el libro de Gálatas, o la carta, mejor dicho, a los Gálatas, se escribió allá por el 49 después de Cristo, ¿sí? Y aunque algunos decían que Pablo lo había escrito para los pobladores del norte, los galos, como se les conocía, al norte, los estudiosos concuerdan en que no. Lo que Pablo escribe, lo escribe a las iglesias de la región de Galacia. Eran varias congregaciones, fruto del primer viaje misionero que Pablo emprende y que está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Si ustedes lo tienen a mano o tienen su Biblia a mano o lo quieren buscar luego, en el capítulo 13 empieza el primer viaje misionero de Pablo, donde juntamente con Bernabé y Juan Marcos, que ya lo hemos visto en otra oportunidad, salen recorriendo primero por Chipre, Seleucia, y luego ingresan a esta zona, a esta región de Galacia, donde había otras congregaciones que son, por ejemplo, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Estas son ciudades en las cuales Pablo fue visitando y predicando, y eventualmente se fueron sumando personas que creyeron al mensaje de Pablo, tanto judíos como gentiles. Una de las cosas que hacía Pablo cuando llegaba a una ciudad, iba a la sinagoga, al templo que se había levantado ahí para la comunidad judía, para los que estaban en la diáspora, como se conoce, o la dispersión, y lo que primero hacía, presentaba sus credenciales como judío, y también empezaba a compartir el evangelio con los judíos primeramente, pero también a todos los que estaban en esa región, en esa ciudad. Recordemos que cuando Pablo empieza sus viajes, a medida que iba avanzando, se iban presentando problemas, se iba presentando oposición, se iba presentando luchas, se iba presentando problemas que hacían que Pablo dejara una ciudad y se fuera a otra y a otra, y así fue recorriendo justamente las ciudades que acabamos de mencionar y que conformaban la región de Galacia. Hechos 13, 14 y 15. En el capítulo 15 de Hechos ya está el concilio de Jerusalén, al cual Pablo, Bernabé, Silas y otros suben a Jerusalén para abordar justamente lo que Gálatas trata. El libro de Gálatas, o la carta de Gálatas, tiene que ver con la salvación de la gracia, por gracia y por fe, sin necesidad de cosas anexas. Una de las cosas que Pablo combatió en su escrito a los Gálatas fue esa corriente que se estaba metiendo en la iglesia, que había que judaizar para completar la salvación en Jesucristo. En otras palabras, había judíos que decían a los convertidos nuevos que había que hacerse a los ritos judíos, a las costumbres judías, para completar la obra de salvación, cuando verdaderamente no era así, y Pablo se encarga de dejarlo muy en claro a través del libro de Gálatas. En el escrito, muchos capítulos hablan de versículos donde Pablo los reprende con amor, pero los reprende al llamarlo, por ejemplo, que quien los fascinó, quien los hechizó para no seguir la verdad, habiendo empezado por las obras del Espíritu, van a terminar por las obras de la carne, refiriéndose a la ley
y a las costumbres de la ley. En otra parte les dice que estaba perplejo de cómo ellos, habiendo empezado bien, mediante la fe en el Señor Jesucristo, con la obra del Espíritu Santo, con los dones manifiestos, se iban a volver a ser esclavos de una ley que ni siquiera les correspondía, porque la mayoría no eran judíos, eran personas gentiles convertidas a Jesucristo, que habían aceptado la salvación por fe y por gracia. Entonces Pablo se encarga, justamente antes de ir al concilio de Jerusalén. Recuerden que Pablo y sus compañeros tenían su sede en Antioquía de Siria, como ya lo hemos visto antes. Entonces, de Antioquía de Siria, luego de recorrer estas ciudades que mencionamos, vuelven a Antioquía y los envían, los hermanos, al concilio de Jerusalén, justamente a tratar este tema. Cuando tanto Pablo como Bernabé, como Silas y aún el mismo Pedro comparten con sus hermanos la obra del Espíritu Santo entre los gentiles, es que concuerdan de que no había que imponerles más nada. De hecho, en la carta que les comunican a los hermanos es que se guarden de lo ahogado en sangre y de otras cuestiones paganas, pero en lo demás les desean paz y que estén bien. Entonces, hermanos, la carta de Pablo a las iglesias que conformaban la región de Galacia tiene que ver con la salvación por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo, ¿sí? Algo que se puede destacar en esta carta son las características especiales que tiene, como por ejemplo es una vigorosa defensa del evangelio que hace Pablo frente a las judaizantes, frente a los que quieren esclavizar mediante costumbres de la ley a los nuevos convertidos, ¿sí? También tiene que ver con que trata de manera fuerte y firme la fe, mantener la fe en el Señor Jesucristo, no dejarse llevar por otras cuestiones que no sea la fe en el Señor Jesús, atendiendo a las enseñanzas, atendiendo al consejo de los maestros y los pastores que habían dejado en ese lugar. También es la única epístola en la que Pablo se dirige explícitamente a todas las iglesias, ¿sí? Acuérdense que 1 y 2 Tesalonicenses es a la iglesia de Tesalónica, en Macedonia. Los Gálatas es a una pluralidad de iglesias, donde fuimos nombrando Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia. Son ciudades que están distantes, pero que están dentro de la misma región. Por eso es la única carta a los Gálatas que se menciona para todas esas congregaciones. Esto tiene que ver también con que circulaban copias de las cartas entre las iglesias. Y por último, sin ser menos importante, Gálatas contiene una lista del fruto del Espíritu, que está en el capítulo 5, del 22 al 23, y es el más extenso catálogo del Nuevo Testamento en cuanto a describir las obras de la carne, que lo hace en el capítulo 5, del versículo 19 al 21, que está enfrentando justamente el fruto del Espíritu, que lo sabemos de memoria, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sobre esas cosas no hay ley, confrontado con la lista de pecados carnales o de las obras de la carne, que Pablo las define como infructuosas, como que eso no lleva a nada bueno. Así que hasta ahora hemos visto esta parte de Gálatas y nos despedimos entonces para el próximo video. Gracias.